Empresarios de la frontera y sus historias de éxito. Cada miércoles escuchará un desfile de ejecutivos que se abren paso en la frontera con sus negocios e inversiones. Cada miércoles, nuevos proyectos y promociones, consejos para el consumidor y futuros emprendedores. Cada miércoles, Empresarios de la Frontera. Como cada miércoles, hoy miércoles 15 de julio tenemos un invitado especial. Él es el doctor Edgar Noel Sosa del Ángel. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, le agradecemos a usted que nos acompañe este día. Él es cardiólogo y viene a hablarnos de la importancia que es cuidar nuestro corazón. Y no quiero sonar cursi, pero realmente es importante. Doctor, platíquenos un poquito acerca de su especialidad. Sí, mira, mi especialidad, primero estudié medicina en Tampico, después hice mi especialidad en cardiología en la ciudad de Monterrey, y posteriormente hice una subespecialidad en cardiología, hemodinamia e intervencionismo. Esta es una especialidad de la cardiología que nos permite hacer ciertos procedimientos cardíacos para precisamente mejorar y disminuir la mortalidad cardíaca por las enfermedades. ¿Es alta la mortalidad de la gente por problemas cardíacos? Sí, mira, la principal causa de muerte por enfermedad en el mundo es el infarto agudo del miocardio. Entonces es la principal causa de muerte, por lo tanto pues sí es importante saber cuáles son los factores de riesgo, lo que nos puede llevar a tener un infarto al corazón. ¿Sí? ¿Cuáles son estos factores? Mira, los factores de riesgo para una enfermedad cardíaca, principalmente hay factores de riesgo que llamamos mayores, como lo es la diabetes, que es un padecimiento con bastante prevalencia. De hecho, México ocupa los primeros lugares a nivel mundial de diabéticos. ¿Sí? O sea, tenemos muchos diabéticos en México y es una de las principales causas de infarto. La segunda causa importante pues, es la hipertensión arterial, que también después de los 40 años la prevalencia o la incidencia de hipertensión es muy alta. Enfermedades como la dislipidemia o colesterol alto, triglicéridos, es también causa importante. El tabaquismo, ¿sí? Cada vez hay más fumadores, ¿sí? Fumadores jóvenes, y cada vez hay más mujeres fumadoras. Antes eran los hombres los fumadores, ahora con la libertad de género pues ya las mujeres también han entrado aquí al hábito del tabaquismo. Entonces eso ocasiona también infartos. La obesidad, ¿sí? México ocupa también, desgraciadamente, los primeros lugares en obesidad infantil, o si no es que es el primer lugar. Entonces, ocupamos los primeros lugares con las cuestiones negativas, no las cuestiones positivas. El sedentarismo, el no hacer ejercicio, también es un factor de riesgo que puede ocasionar infarto. Y el otro factor es el factor herencia. Y esto lo hemos escuchado de que papá o mamá tuvieron un infarto, murieron de muerte súbita, o mi abuelo se infartó, o vengo de tíos y primos, todos padeciendo problemas cardíacos y con infartos en la familia. Entonces, si hay estos factores de riesgo y sobre todo un factor de herencia, bueno, es cuando más hay que poner atención a los principales, cuando aparecen los síntomas. Este tipo de síntomas, ¿cómo los podemos detectar? Me dice que la gente que tiene diabetes, ¿cómo podría no confundirse con algún otro padecimiento? Claro. Las personas que tienen factores de riesgo, los síntomas que nos pueden indicar que puede estar ocurriendo algún infarto es precisamente hay un dolor en el centro del pecho, hay una sensación de opresión, como si hubiera una garra que te estuviera abriendo tu pecho, una sensación opresiva que se puede correr al cuello, al brazo izquierdo, se acompañan de una descarga de adrenalina, una descarga adrenérgica, hay sudoración excesiva, la gente lo comenta, puede empapar su camisa del sudor. Y otros síntomas como náusea, sensación de defecar, un malestar importante, falta de aire. Si estos síntomas predominan y duran más de 15 o 20 minutos, ¿sí? y tienes factores de riesgo, ¿sí? Bueno, esa es una indicación de que tienes que acudir a un centro hospitalario, no ir a un consultorio en ese momento, porque en un consultorio pues atendemos pacientes en una consulta externa estables. Si ya tienes factores de riesgo y estás presentando todos estos síntomas, lo indicado es acudir a un centro hospitalario para que se te pueda realizar ahí estudios y determinar si estás cursando con un infarto en evolución o es otro tipo de enfermedad. Doctor, ¿dónde podemos, disculpe que lo interrumpa, dónde podemos encontrarlo a usted? ¿Dónde está su consultorio y cuál es el teléfono para la gente que se está alarmando en este momento porque ha sentido alguno de estos síntomas? Ok, mi consultorio está localizado en la colonia del Prado, que es muy cerca de la zona centro, es Francisco y Madero 710, planta baja. El teléfono de mi consultorio es 922-1937. Los horarios de atención en consulta son de 10 a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche.
también los sábados de 9 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde. Estoy localizado en una zona de muchos consultorios médicos, cerca de 2 hospitales importantes aquí de la zona de Reynosa. Bueno, ahí tiene usted, es importante que usted considere si tiene o presenta cualquiera de estos factores a considerar, porque como bien dice el doctor, no tiene usted que asistir a un consultorio de su médico general, tiene que ir obviamente a un hospital donde le puedan hacer estudios específicos. ¿Cuáles son este tipo de estudios que se necesitan para un diagnóstico fiel de que tengamos problemas del corazón? Sí, mira, el primer estudio es un electrocardiograma en reposo, ¿sí? Ese es el estudio básico. En estos estudios podemos detectar si el paciente está cursando con un infarto en evolución, un infarto agudo, ¿sí? En evolución. El electrocardiograma es una herramienta de diagnóstico. En los pacientes los cuales pueden tener síntomas pero no están cursando con un infarto, pueden acudir a un consultorio, se toma un electrocardiograma y muchas veces el electrocardiograma es normal. Entonces aquí hay que hacer otros tipos de estudios. Uno es la prueba de esfuerzo, que es un electrocardiograma en ejercicio. El paciente se sube a una caminadora a hacer ejercicio y se le están tomando electrocardiogramas cada minuto, cada 2 minutos y se tiene el monitor viendo si hay alteraciones o no en el electrocardiograma. Otro estudio no invasivo es un ecocardiograma, que es un ultrasonido cardíaco, ¿sí? Ahí vemos la anatomía cardíaca, podemos observar alteraciones en la movilidad de las paredes del corazón, las válvulas, y brincamos otros estudios un poco más específicos. Hay otro que se llama angioTAC coronario, que ya es con un medio de contraste, no invasivo, podemos determinar si hay enfermedad cardíaca, y después, si esos estudios corroboran que existe un problema, pasamos a una fase de estudios invasivos. En los estudios invasivos, el estudio gold estándar o el estándar de oro es el cateterismo cardíaco o angiografía coronaria, que es donde a través de un catéter que se introduce a través de la arteria femoral o la arteria radial del brazo, podemos detectar, se avanza ese catéter hasta donde nacen las arterias del corazón, ahí se les inyecta un líquido que pinta las arterias, se llama medio de contraste, y ahí podemos observar qué nivel de obstrucción puedes tener y cuántas arterias pueden estar enfermas. Con este estudio de angiografía coronaria o cateterismo cardíaco, podemos determinar cuál es la mejor opción de tratamiento del paciente. Si el paciente va a ser considerado a un tratamiento médico, a una angioplastía coronaria, que es cuando destapamos una arteria del corazón sin necesidad de una cirugía, o bien que ese paciente sea considerado un tratamiento quirúrgico, lo que es una cirugía de bypass gástrico, bypass coronario, o una cirugía de corazón abierto, que es lo que comúnmente conoce la gente. Doctor, ¿edades o sexo en donde se predomina más las enfermedades del corazón? Ok, el sexo es el sexo masculino, ¿sí? Es en donde predominan más las enfermedades. Ser hombre, tener más de 45 años, se considera también un factor de riesgo, ¿sí? Aunque las mujeres se enferman menos del corazón, cuando se enferman del corazón las mujeres se enferman más que el hombre, ¿sí? Entonces, a veces existen más riesgo de complicaciones cuando el sexo femenino se enferma tiene un infarto que los hombres, ¿no? Pero bueno, avanza hacia la edad. En la actualidad estoy viendo más pacientes jóvenes de 40 años, incluso pacientes menores de 40 años, que su primer síntoma fue un infarto, ¿sí? Así de grave. Así de grave. Doctor, ¿qué recomendación le damos a estas personas para evitar ser su cliente? Bueno, la recomendación es de que si uno tiene factores de riesgo de coronarios, si es diabético, si es hipertenso, si tienes colesterol, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, bueno, tienes que acudir a una revisión médica, aunque estés libre de síntomas, aunque no te sientas bien, tienes que acudir con el cardiólogo, hacerte una revisión, un electrocardiograma, o hacer un estudio, un check-up cardiovascular que te incluya una prueba de esfuerzo. De esa manera puedes tú determinar de una forma temprana o prematura si estás cursando con una enfermedad cardíaca, si tus arterias de tu corazón pueden empezar a tener obstrucciones de grasa con placas de ateroma, y poder dar un tratamiento oportuno, ¿sí? Claro. Y evitar precisamente los infartos. Desgraciadamente la mayoría de los pacientes que tienen un infarto, pues los conocemos en el momento del infarto. Son pocos los pacientes que pueden acudir a consulta antes, ¿verdad? Que por presentar síntomas o hacerse una revisión.
Actualmente, digo, esa cultura pues va cambiando poco a poco para hacer más consciente a la población de que hay que hacerse una medicina preventiva. O sea, lo ideal es hacer medicina preventiva, tratar las enfermedades, tratar los factores de riesgo, ¿sí? Y pues tratar menos los infartos, ¿verdad? Es lo que queremos evitar. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado, se nos está terminando el tiempo, pero no sé si hay algo que quisiera agregar que se nos esté escapando. Sí, bueno, nada más aprovechar el espacio y que nos escuchan, de comentarles de que actualmente en Reynosa estamos haciendo todos estos tipos de estudios que les comenté, estudios de prueba de esfuerzo, ecocardiogramas, angiotac coronarios, y también contamos con procedimientos invasivos, también se hacen angiografías coronarias, estamos haciendo cateterismos cardíacos, angioplastías coronarias con colocación de stent para destapar las arterias del corazón. Entonces todos esos procedimientos ya los tenemos en la ciudad de hace muchos años, ha faltado hacer más difusión en la población. Claro. No es ya que el paciente tenga que emigrar al lado americano o irse a la ciudad de Monterrey para hacerse un tipo de tratamiento de este tipo. O sea, bueno, pues entonces ahí tiene usted, si le interesa mantener bien su corazón y por supuesto hacer esto que es lo más importante, que es la medicina preventiva, lo invitamos a que consulte al doctor Edgar Noel Sosa del Ángel en la Colonia del Prado. El teléfono es 922-1937 para que se comunique, haga una cita. Probablemente usted esté enfermo del corazón y no lo sepa. Le agradecemos, doctor Edgar Noel Sosa del Ángel, gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que nos acompañe aquí nuevamente, es muy interesante el tema.